Ahora sí les haré una pregunta para comenzar. A ver, Joana, ¿crees que en este Ecuador alguna vez hubo alguna revolución? Revolución. No ¿Ha sé, habido o no ha creo habido? que todo lo que diga puede ser usado. A ver, repite. Que creo que cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. Bueno, si estuvieras enjuiciada, ciertamente, pero esto no es un juicio, es una clase. Perdón, cerré la cámara porque de nuevo la cámara es que se daña. A Por eso ver, la apago. ¿hubo alguna vez una Correcto. revolución en este país? No sabría responder. Pero no has oído de si existió alguna. Sí, 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 sí. ¿Cuál? Sí, sí he oído. ¿Cuál? La revolución liberal. Esa es una, no sé. ¿Cuándo fue? Ahí sí, para las fechas son bien malas. Pero más o menos, ¿cuándo sería? Entre la época de la colonia y la época de la republicana. No, hijita, estás confundida con la revolución de Quito. Esa fue el 10 de agosto de 1809. Ya. Oye, pero si no te ubicas en eso, estamos jodidos. Además, adrede te pregunté, ¿por quién fue el líder de la revolución liberal? Eloy Alfaro. Ah, Ajá. ya, menos mal. Te hubiera hecho pasar por las armas, sin fórmula de juicio. Sí, A ver, sí, Daniela, por eso. estás pidiendo la palabra, Gabriela. Buenas tardes. Refiere la fecha de la Revolución Liberal, fue en 1895. Así fue. Comenzó en 1895. ¿Te acuerdas del dato exacto? Es muy conocido, es el 5 de junio de 5 1800. de junio. ¿Ya? Ujú. A ver, David. Yo quería un poco indicar sobre la Revolución Juliana, que también se considera una revolución ocurrida en 1925, en el mes de julio, liderada por... ¿Perdón? Bueno, en realidad ustedes pueden encontrar en la historia del país un montón de procesos que se llamaban revoluciones. La revolución de las alcabalas, por ejemplo, en la colonia, la revolución de Quito, 1809, la revolución de Guayaquil, 1820, la revolución marxista, mencionamos eso, de los nacionalistas contra Flores, el 6 de marzo de 1845, la revolución urbinista, 1852, la revolución contra el general, contra el presidente Robles, y desde luego García Moreno decía que se ha pasado sofocando revoluciones. Mencionaba unas 6 o 7 en algo menos de 10 años. Luego estaba la revolución de los chapulos, que fue en Manabí, entre 1884 y 1887. Y así, la revolución liberal que acabamos de mencionar. Luego las revoluciones contra Alfaro, contra los liberales que hicieron los conservadores, en cambio. Ustedes pueden encontrar, si quieren, unos 20 veces que ha habido revolución en el país. Pero la pregunta es, ¿y de veras fueron revoluciones? Y la respuesta es no. En realidad, fueron cuartelazos, golpes de Estado, pero cambiaron un poco al país. Lo que cambió es la cara del presidente, el equipo de gobierno, en fin, pero en realidad muy pocas
transformaciones que se han dado en el Ecuador en su historia pueden llamarse revolución. La que sí fue es la que comenzó el 5 de junio de 1895 en Guayaquil y terminó el 28 de enero de 1812 aquí en Quito, con el asesinato de don Eloy Alfaro y sus compañeros. Es decir, hubo una revolución que duró 17 años y que cambió muchos de los elementos de lo que hoy es el Ecuador. Esto es muy importante. Una revolución, pues, digamos, fue en ese sentido un cambio, sino del conjunto de la sociedad, porque muchos elementos de la vida social, de las relaciones productivas, de la propiedad quedaron casi intocados. En cambio, sacudió desde sus cimientos al sistema político. La revolución liberal, pues, fue un cambio importante, radical, el más profundo que se ha dado en el país, en toda su historia. Por eso es que quizás es la única que merece el nombre de revolución, porque era realmente un proceso de ruptura muy fuerte del sistema político ecuatoriano. Que también hubo la revolución juliana, sí, con golpe de estado de los militares, como vamos a ver, que sí trajo ciertos cambios, pero esos más bien son procesos reformistas, más que revoluciones. Y hay otros que simplemente son un engaño a la gente. El mudo Ventimilla les llamaba revolución a su golpe de estado, pero eso fue un golpe de estado con una dictadura más. Correa les llamaba revolución ciudadana al asalto que quiso al poder. Muchos le dicen que se llama revolución, ¿no es cierto? Yo no voy a entrar en esa discusión, pero en realidad la revolución liberal tiene condiciones muchísimo más profundas, de consecuencias más duraderas que lo que pudo haber tenido la así llamada revolución ciudadana o la revolución de los militares contra Carlos Julio Arosemena. Entonces, comencemos diciendo que en 1895 comenzó un nuevo periodo en la historia nacional, que fue precisamente desde 1895 a 1960, 65 años. Esa revolución, pues, tuvo grandes consecuencias en el país. La más importante es que instaló el Estado laico, un Estado secular que ya no estaba dominado por la Iglesia Católica. Y claro, el laicismo es una de las grandes conquistas del Ecuador, por eso es que la revolución liberal es tan importante. Bien, estamos entonces pues en la idea de que hubo una revolución liberal en el país y que obviamente trajo una serie de transformaciones vinculadas con una visión liberal de la economía, de la sociedad, del Estado, pero sobre todo del ejercicio del poder político. Y así inauguramos el siglo XX. Y durante el siglo XX, desde principios del siglo XX en adelante, se dieron grandes transformaciones en el país. En el marco de la Revolución Liberal, se dieron, bueno, técnicamente en Loja fue un año antes de la Revolución Liberal, que se hizo la primera planta eléctrica. Pero había muchos sitios del país, muchas ciudades, Guayaquil, Quito, y luego algunas capitales de provincia que durante esta época comenzaron a tener precisamente luz eléctrica. Luego, los cambios que se produjeron en las ciudades, comenzaron a empedrarse las calles, a enancharse, etcétera. ¿Por qué? Porque comenzaron a introducirse los automóviles. Primero los automóviles y luego los buses. Y luego también, en esa misma época, comenzó una transformación porque la gente comenzó a ir a las vistas. ¿Qué eran las vistas? Ana Belén, ¿sabes qué eran las vistas?
A ver, Paulina, ¿qué eran las vistas? No sé, no he escuchado. Dilo más duro, No, le decía que no sabría qué son. pero no te imaginas qué serían las vistas. No, ¿Qué llegó al Ecuador junto con los fonógrafos? Que llegó con los teléfonos, que llegó con el agua potable. ¿Qué más llegó? El cine, pues. El cine se llamaban las vistas. Entonces en las provincias comenzaron a pasarse cine mudo al principio, ¿no? Todo eso en la primera década del siglo XX. Pero claro, esto además en un marco global de una realidad que era precisamente el auge del cacao. El país tuvo un incremento potencial muy prolongado de la producción y exportación de cacao desde fines de la colonia, pero sobre todo se acentuó en los años 70 del siglo XIX. O sea, antes de finalizar el periodo anterior que terminamos de revisar, ya se había dado un proceso en el cual pues, el cacao se volvió el producto más importante de exportación y en algunos casos un producto de exportación con un nivel altísimo de ingresos. El cacao resultó ser un gran negocio, sobre todo para ciertas familias, y entonces circulaba mucho dinero. Y con la exportación de cacao, pues lograron hacerse muchas importaciones. Comenzó a importarse muchos más bienes producidos fuera del Ecuador. Y esos bienes se compraban precisamente con los dineros que traía al país el cacao. Entonces, el auge cacautero se convirtió en un auge del uso de los créditos o de la venta directa de bienes europeos o norteamericanos en el país. Las familias comenzaron, desde clase media para arriba, comenzaron teniendo la posibilidad de comprarse un fonógrafo, uno de esos aparatos con esa corneta grandota encima para tocar discos que se los activaba en un plato moviendo una palanca, una manivela. Eso era precisamente lo que sucedió. Sí, Marilena. Doctor, ¿el tranvía se introdujo junto con los vehículos, o sea, con los buses y eso fue o fue inicial? ¿Cómo fue? Porque ese era de movilidad eléctrica, ¿no es cierto? Sí, bueno, la primera, los carros urbanos de Guayaquil eran con animales, primero. Luego pasaron a ser carros urbanos y luego hubo el tranvía. El tranvía llegó al Ecuador en los años 20 y se quedó hasta los años 50. Fue la forma más socorrida de servicio público en las dos ciudades más importantes, en Quito y Guayaquil. El tranvía fue pues, una gran innovación tecnológica incluso, ¿no? Bueno, entonces, díganme ustedes, ¿qué más habrá visto en esta época? La gente comenzó a importar más comida enlatada, comenzó a inventar más vestidos, los vestidos franceses que no estaban al alcance de personas comunes y corrientes, de miembros de familias relativamente modestas, comenzaron a proliferar en el país. La importación de bienes suntuarios. Es decir, se compraban manufacturas caras y se le vendía materia prima barata para que esos países procesen la materia prima. Esta es una realidad, entonces. Hay un auge económico. Y el cacao, ¿saben cómo se producía el cacao? A ver. Clara, ¿sabes cómo se producía el cacao?
¿Y cómo se produce hasta ahora, entre paréntesis? No ha cambiado. No. ¿Quién sabe? A ver, pongan en el chat. A ver, Paola. Sí, de lo que leí en el texto decía que le daban como una porción de cacao o de las semillas al principal, como al jefe, digamos, de un grupo, el principal encargado, y él se encargaba de sembrar, de ¿Quién le cosechar. daba? ¿De qué? ¿Quién le daba las semillas? Los latifundistas. Ya, entonces, le daban las semillas, le encargaban de que cultive y este señor se pasaba con su familia cultivando 3, 4 años, hasta cuando el cacao ya estaba listo para cosecha y entonces le entregaba al dueño de la hacienda, al dueño de la hacienda se le entregaba ya el cacao producido y él le pagaba al que había entregado originalmente los materiales de construcción, los frutos que podían ser utilizados como semilla, etcétera, ¿no es cierto? Sí, Entonces, pero él era como a manera de anticipo que le entregaban todo eso, por lo claro, tanto eso él siempre seguía como al endeudado, final, ¿no? Con los... al final se hacía la cuenta y le salía siempre una deuda. Nunca terminó de pagar la deuda. Y eso se llamaba concertaje, ¿no? Era un sistema de relación hacendataria que se llamaba concertaje. Entonces, pues vean ustedes, lo que queda claro precisamente es que a base de este auge del cacao, a base de este producto que tenía muy buen precio en el mercado internacional, habida cuenta además de que el cacao que se producía en Ecuador y se produce hasta ahora, en Vinces, por ejemplo, es el mejor cacao del mundo, el que tiene la mejor relación entre grasa y azúcar. Un cacao muy rico, con el que se hacen las mejores barras de cacao que pueden existir, cacaos carísimos, de $250 a $300 la caja. Bueno, entonces ya estamos viendo que a la base de la revolución liberal estuvo el auge del cacao, que ya digo, comenzó en términos más o menos inmediatos hacia los años 70 del siglo XIX y terminó en 1920, porque ninguna belleza es permanente, pues no. El cacao produjo grandes fortunas, pero esas grandes fortunas terminaron pues o vendiendo sus cosas, o perdiéndolas, o pagando indemnizaciones, etcétera. Entonces, lo que había sucedido. El cacao estuvo a la base de los ingresos del Estado, y lo que hizo el Estado es cortar la relación con la Iglesia, que le tenía permanentemente, digamos, agarrado al electorado para que voten por ellos o por los conservadores. De más está decirles que estos grandes cacauteros tenían haciendas, pero fundamentalmente habían unos pocos que centralizaban el comercio del cacao, que era lo más rentable. Y además, en estos sectores se generó una acumulación de dinero con la cual se fundaron los bancos. Y los bancos, precisamente, controlaban el dinero en el país porque tenían la autorización de emitir moneda a nombre del Estado a cambio de prestarle dinero al Estado. ¿Cuál dinero le prestaban? El que imprimían ellos, los propios bancos. Y le prestaban al gobierno dinero y el gobierno les pagaba, dándoles la posibilidad de cobrar los impuestos de la aduana, fundamentalmente, que eran los más rentables, a las importaciones. Como ustedes ven, se va generando una situación nacional en la cual la economía costeña tiene mayor dinamización, tiene mayor potenciación frente a la situación de la economía serrana, que permaneció estagnada, que permaneció sin capacidad de crecimiento y desarrollo durante muchos años, mientras la costa crecía en población y en riqueza, gracias precisamente al auge cacautero.
Entonces, en el marco del auge cacautero, con el crecimiento de una burguesía ya definida como tal, ya no eran terratenientes que también tenían dinero para prestar, sino que eran fundamentalmente ex terratenientes o hijos de terratenientes que se habían formado y que ya podían dar cuenta por sí mismos de su vida y recibían una serie de ventajas del Estado y de la sociedad civil, y que ellos compensaban con el endeudamiento con la banca. O sea, los banqueros eran desde entonces muy poderosos. El banco más importante que había en el país antes de la Revolución Liberal era el Banco de Guayaquil. Perdón, el Banco el Banco del Ecuador, que no era banco central, sino un banco privado, construido por cacauteros, pero que muy pronto demostró sus limitaciones. No podía cubrir toda la realidad del país. Se crearon otros bancos al lado, había unas feroces guerras bancarias entre ellos. Entonces, pues, aclaremos aquí el punto, que es importante, y es que precisamente en esta época se da un gran crecimiento de la banca y del comercio, es decir, de los sectores vinculados a la burguesía. La burguesía es esta clase capitalista moderna que vive del trabajo asalariado o de la intermediación financiera. Obviamente no es el mismo caso de la época colonial, en donde las características eran distintas. Bueno, entonces vean ustedes que se produce un auge del cacao, que a veces de ese auge del cacao aparecen nuevas realidades económicas y también nuevas realidades políticas. Un sector dominante liberal adquirió importancia. Los viejos luchadores del liberalismo que habían estado junto a don Eloy Alfaro en 100 guerrillas fueron paulatinamente desplazados por la presencia de estados más jóvenes, de personas con menos experiencia, más ganas de obtener recursos, bien sea en España o en América. Pero claro, la realidad era pues que el soberano español o los soberanos españoles que habían tenido en un momento dado, pues ustedes saben, hacía años durante la colonia, una influencia grande en el país, la habían perdido totalmente. Pero vinieron migrantes españoles durante esta época como comerciantes y se asentaron en Guayaquil. El fundador del primer banco en Guayaquil era un almirante español, Camaño, y algunos de los que vendían en esa época, de los que tenían tiendas, almacenes grandes, eran también españoles, franceses. Luego vinieron los árabes. En esta época todavía no comenzaba la migración árabe. Y entonces ese sector de banqueros y comerciantes eran los que movían la economía nacional. Entonces, sobre esta realidad de un crecimiento de la burguesía, de una ampliación de sectores sociales que reclamaban tierra, que reclamaban reforma social, es que se levantó la Revolución Liberal, liderada por un comerciante manabita, que había nacido en Manabí, que hizo sus primeras, natural de un español y una dama local, que precisamente se dedicó al comercio al principio. Alfaro era comerciante de paja toquilla, de sombreros de paja toquilla, con Panamá, en donde hizo sus relaciones, y ahí se casó con una panameña. Entonces Alfaro pues había hecho su carrera fuera del país como revolucionario. Cuando vino la Revolución Liberal, sorpresivamente, por presión popular, se resolvió nombrarle a él comandante del ejército y sobre todo jefe supremo, es decir, dictador. Alfaro controló la costa primero, luego la sierra, y entró en Quito los primeros días del 4 de septiembre de 1895. Después del golpe que había sido el 5 de junio en Guayaquil, llegó a Quito con sus soldados. La gente le vio en la calle con un poco de recelo, porque decían que el viejo barbas de chivo se come a los niños. Pero al final Alfaro dejó una imagen bastante humana de su personalidad.
aquí en Quito. Pero lo curioso es que él había conocido ya Nueva York, Caracas, Lima, había estado no sé cuántas veces, Managua. Y sin embargo, fíjense ustedes, recién conocía Quito, la ciudad capital de su país, y a cuarentón Alfaro. Y además una circunstancia, resulta que el general Alfaro moriría en la ciudad de Quito, asesinado. Bueno, pues ahora tienen ustedes ya el panorama. Alfaro llega al poder y comienza a intentar hacer los cambios revolucionarios que se había comprometido, pero se topó con la Iglesia Católica. Los jerarcas de la Iglesia Católica no aceptaban el gobierno de Alfaro y conspiraron todo el tiempo para derrocarlo del poder. Obviamente no lo hicieron, pero generaron una guerra civil que duró años en el país. Los conservadores intentando recobrar el poder, exigir que les den ciertas libertades, y los liberales manteniendo a rajatabla el Estado laico, pues, y con apoyo del ejército, con lo cual, pues, se mantuvieron en el poder muchos años. Bueno, don Eloy Alfaro gobernó el país de 1895 a 1901. Convocó a una asamblea constituyente, decretó la libertad de conciencia, la libertad de expresión en la prensa, en lo que era el principal medio de comunicación de la época, que era la prensa, ¿no? Y entonces Alfaro, pues, intentó dar el siguiente paso, que es romper las relaciones con la Iglesia. No lo logró, solo se resquebrajaron esas relaciones, y con el tiempo fueron deteriorándose a tal punto que se dio una ruptura de las relaciones de Iglesia-Estado en 1906. Ahora, Alfaro, en su primera administración, ¿cuáles eran sus preocupaciones? Una y principal, concluir el ferrocarril. Porque la idea de que se pudiera unir Quito, Guayaquil, la sierra con la costa en forma sistemática, no fue abandonada por los personajes en el país nunca. Los que querían vender para que sus productos sean más baratos, y los que querían comprar para que en definitiva se dinamizara la economía de manera tal que eso produjo un crecimiento económico bastante sostenido. Bueno, eso es lo que se puede decir sobre lo que Alfaro intentó hacer. Ya desde el primer momento entró en conflicto con la Iglesia Católica, entre otras cosas porque permitió el ingreso de evangélicos al país, de pastores protestantes, cosa que no estaba permitida antes, pero lo permitió. Comenzaron a hacer su campaña, su promoción de las ideas del luteranismo, y no tuvieron tanto éxito. Este pueblo era insistentemente católico, y a pesar de que los liberales trataban por todos los medios de reducir esa influencia católica, no lo lograron. Bueno, y entonces pues Alfaro tuvo que emplear la represión, prohibir las procesiones, por ejemplo, porque se volvía una especie de ritual. Se tomaban el cuartel unos civiles, luego venían los militares de otros cuarteles y trataban de convencerles, y ahí podrían salir varias alternativas, o que los militares aceptaban al civil que se había autoproclamado, o preferían nombrar un general, y por fin harían cualquier cosa para que los liberales no ganen, para que los conservadores no ganen, perdón. Entonces, pues los conservadores pasaron en una guerra civil en protesta, en desafío frente al Estado sistemática. Pues a eso se llama pues la lucha por el laicismo, que de todas maneras quedó implantado. Se opuso, suprimió la enseñanza de religión, los estudios humanísticos a cargo de sacerdotes muy mal formados, y se comenzó a levantar un sistema educativo secular, laico, que es el que hoy conocemos como laicismo, precisamente. Bien. Don Eloy no quería romper con la Iglesia,
pero tanto las medidas que él iba tomando como el extremismo de la iglesia no le permitieron negociar. A la larga, habían llegado a un nivel tal de influencia los del movimiento indígena, todavía no había Pachacuti. Pues. Tan fuerte era eso. Bueno, que en definitiva, pues la revolución terminó por imponerse. Los liberales llegaron al poder y ya no lo abandonaron más, pese a que la revuelta conservadora se produjo sistemáticamente. La revuelta conservadora se produjo en términos muy activos, con una guerra civil en que hubo muertos, en que hubo perseguidos, incluso desorejados. En una batalla que se llamaba Tentaya, ¿no? El comandante militar, para reconocerles a los conservadores que podían volver a insurreccionarse, les cortaron una oreja. Entonces, cuando uno ya veía un desorejado, decía, este debe ser conservador de los de Talla. En esas circunstancias, pues, los cambios no se redujeron solamente a asuntos ideológicos, al predominio de una visión secular, a la eliminación de la tutela de la iglesia sobre el Estado, en fin, sino a cuestiones mucho más vinculadas con la economía. ¿No? La revolución liberal pues, promovió las importaciones, dinamizó el país y desde luego pues eso trajo consigo cambios importantes en las ciudades. Por ejemplo, las ciudades fueron cambiando, Quito, Guayaquil sobre todo, porque con más dinero entraban más recursos para que la ciudad pues pudiera cambiar su parque automotor, o pudiera levantar monumentos a los héroes. O definitivamente, pues, no solo se produjo este hecho fundamental, ¿no es cierto?, de que ya habían más recursos. El monumento del 10 de agosto fue hecho precisamente por don Eloy Alfaro en 1909, en el centenario de la batalla de Pichincha. Entonces había más recursos en el país, producto del petróleo, lo cual permitió que se pague más a la burocracia y hubo más empleados públicos. Sí, Paula. Doctor, tengo una consulta. ¿Por qué Eloy Alfaro, digamos, fue partícipe de esta revolución y también para estar en contra de la Iglesia Católica? ¿Él ya tenía alguna religión anterior? ¿Tenía alguna práctica religiosa diferente? ¿O simplemente él quería estar vinculado a esta pelea, No, en el Ecuador todos eran católicos, no había otras religiones. Solo los extranjeros o los diplomáticos eran de otras religiones, pero en el Ecuador todos eran católicos, todos eran bautizados. Y claro, lo que había es una ruptura de un sector importante, sobre todo de las clases medias, con el clero. Entonces, más que anticatólicos, eran anticlericales, porque el clero había llegado a tener, como vimos al fin de la clase anterior, un monopolio muy fuerte de la ideología, de la cultura, de la educación. Entonces, los liberales, incluso algunos eran devotos, creyentes, otros no. Pero lo que les molestaba era precisamente que la iglesia tuviera tanto poder temporal, tanto dinero y tanta influencia social. Por otra parte, la iglesia no era una perita en dulce, ¿no? La iglesia era realmente un conjunto de eclesiásticos, de prelados extremistas, que no toleraban efectivamente que se hablara siquiera de los derechos humanos. Mencionar derechos humanos era pecado. Estaba prohibido leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se había hecho en Francia, ¿no? Entonces, ustedes vayan viendo pues que el conflicto no fue porque Alfaro se hubiera hecho protestante. Era un creyente del espiritismo y además era masón. Los masones en esa época eran muy anticatólicos porque la Iglesia Católica pues los había excomulgado y porque luchaban por el mismo espacio de poder, masones y curas. Entonces había un enfrentamiento. Pero Alfaro no fue precisamente el caso de un comecuras. Incluso alguna vez en Guayaquil se contaba que apenas llegó Alfaro del exterior, a hacerse cargo del poder, ordenó que los soldados se apresten para ir a una procesión. Todo el mundo dijo, vamos a sacar la cresta a los curas
disolviéndoles la procesión. Y había sido por orden de Alfaro iban a rendir honores a la Virgen de Mercedes. Entonces, Alfaro era, eso sí, anticlerical, enemigo del poder del clero. Pero en términos confesionales, digamos, no era un creyente, ¿no? Era un creyente que, sin embargo, no tenía una vinculación directa con el clero. Bueno, pero Alfaro no hizo solamente cambios religiosos. Tenía un compromiso, construir el ferrocarril Guayaquil-Quito, en el que había comenzado García Moreno y habrán fracasado todos sus antecesores. Entonces hizo un gran esfuerzo por contratar la obra más grande que se ha hecho en la historia del país, que es el ferrocarril que unió Guayaquil con Quito, y que se construyó precisamente en estos años. Comenzó en 1897 y terminó en 1908, en que llegó a Quito la locomotora y se instaló con un riel de oro, digamos, el último riel, un clavo de oro, el último riel que se había puesto para el funcionamiento del ferrocarril. Pero claro, en su primera administración Alfaro solo contrató el ferrocarril. Intentó arreglar los asuntos con la iglesia, quiso convencerle a la Santa Sede de que aceptara la libertad de conciencia y de que aceptara al mismo tiempo el patronato. La iglesia no quiso ni lo uno ni lo otro, porque el patronato era someterse al Estado en todo, y los obispos estaban absolutamente renuentes a hacer eso. Y claro, en segundo lugar, la idea que se tenía entonces era pues que la iglesia también tenía que ceder sus grandes latifundios y no quería hacerlo. Quería mantenerse terrateniente, a pesar de que sectores medios y los sectores populares reclamaban que se haga una redistribución de los recursos, porque los curas ganaban de más. Había conventos enteros que tenían 30, 40 sacerdotes, con lo que eso costaba. Entonces San Francisco, por ejemplo, llegó a tener 120 frailes, de los cuales la mayoría eran estudiantes, pero el convento de San Francisco fue el más grande de Ecuador y el de América, ¿no es cierto? Tenía que tener lleno eso, y estaba lleno fundamentalmente de personas que habían optado por la vida religiosa y que se enfrentaron al liberalismo. Entonces Alfaro no pudo detener el conflicto con la iglesia y se lo dio. Bueno, logró que se haga el contrato del ferrocarril y logró que se haga una constitución. Pero en muy poco tiempo, pues los conflictos arreciaron. Los conservadores mandaban más guerrilleros desde el norte. Había un obispo alemán que había sido preferido de García Moreno, precisamente, que vino al país que a defender su imagen, ¿no? Y a ayudar a evangelizar. Se llamaba Pedro Schumacher y era obispo de Portoviejo. Bueno, entonces todas estas visiones que estoy enfatizándolas aquí, en definitiva trajeron la idea pues de que había una persecución de la iglesia. No me parece que se puede utilizar ese término. No creo que la iglesia, con el poder que tenía, podría considerarse perseguida, pero sí amenazada en ese poder, y es lo que precisamente sucedió. Bueno, entonces pues la primera administración de Alfaro transcurrió entre el intento de parar la rebelión conservadora y de construir el ferrocarril y de comenzar una serie de obras de tipo educativo. Pero Alfaro tuvo que dejar el poder y escogió a un joven general liberal, también manabita, o al menos eso es lo que formalmente se dice. Otros dicen que nació en Barbacoas, en Colombia, que se llamaba Leonidas Plaza Gutiérrez. El general Leonidas Plaza había sido miembro del servicio activo hacía muy poco tiempo, fue luego el gobernador de Cuenca y fue lanzado para candidato a la presidencia de la República. Tenía la confianza de Alfaro y de los civiles y también el respaldo de los militares, y con eso es bien difícil caerse. Alfaro no se cayó, se enfrentó su periodo. Esa es la realidad. Y entonces, pues, lo que tenemos es un escenario de sucesión
en una elección fraudulenta. Alfaro organizó un gran fraude electoral, utilizó al ejército para que metan palo a los electores adversarios y para que llenen las urnas con los candidatos liberales. Entonces se perpetuó el régimen liberal y Plaza, el presidente Leonidas Plaza, el general Leonidas Plaza, fue nombrado presidente de la República y gobernó de 1901 a 1905. Hizo un gobierno liberal moderado, en el sentido de que prefirió no atacar a la iglesia, no se hizo de víctima en los conservadores, pero en cambio aceleró la secularización de la sociedad y del Estado. La revolución liberal rompió la iglesia y el Estado, como vamos a ver, la relación iglesia y Estado, como vamos a ver, y precisamente de esa ruptura surgió pues el Estado laico, es decir, un Estado que no profesa religión alguna, pero que garantiza todos los derechos a sus connacionales, e incluso con el mecanismo de declarar los traidores, que es lo que acaba de hacer Ortega en Nicaragua, ¿no? Bueno, en ese entonces, un ratito. A ver, ya le contesto, sí. Y yo, pues ahora querría avanzar y decir que Plaza hizo un gobierno, como les decía, más moderado, pero precipitó las reformas antirreligiosas. Las precipitó en forma muy violenta porque secuestró los bienes de la iglesia, prohibió las procesiones y intentó nombrar obispos. Ahí se produjo una ruptura ya total. Plaza continuó la obra del ferrocarril, pero ya distanciado de Alfaro, se enfrentó con Alfaro. Y luego se dio un caso ya más sonoro y extremo. Tengo un dolor de cabeza espantoso, dicho sea de paso. Acabo de tomarme una pastilla. No, entonces estoy medio turulato. No. Entonces, dio un paso, además, intentó crear una fracción liberal de su parte. Pero, de todas maneras, continuó con la obra del ferrocarril y llevó adelante algunas de las obras públicas que estaban previstas. En 1905 dejaba el poder Plaza, ya estaban los liberales divididos, e intentó, con el mismo mecanismo de fraude, dejar al presidente del Banco Comercial y Agrícola, como presidente de la República, y lo eligieron con una votación fabulosa metida en las urnas por los militares, porque realmente no había ninguna opción de elecciones libres. Don Lizardo García fue electo, pero no duró, porque el general Alfaro comenzó a conspirar y el último día de diciembre de 1906 le dio un golpe de estado en Riobamba el general Emilio María Terán al presidente y proclamó jefe supremo al general Alfaro. Se ganó muy rápidamente esa pelea y Alfaro terminó pues siendo nuevamente presidente de la República. Convocó a una constituyente, ahí se redactó la Carta Magna liberal, la Constitución liberal, que se volvió famosa, la Constitución del Estado laico, porque ahí se declaró precisamente la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia dejó de ser Iglesia de Estado y comenzó a ser entidad privada en el país. En tanto que, claro, el Estado eliminó su relación con la Iglesia y pues cada cual marchó por su lado, en algunos casos en conflictos bastante fuertes que se fueron dando con el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, Alfaro en su segunda administración se propuso algunos objetivos. Primero, separar la Iglesia del Estado. Lo consiguió. Segundo, terminar el ferrocarril. Lo consiguió. Se inauguró en junio de 1908 el ferrocarril. Y precisamente la parroquia donde llegó el ferrocarril, que está ahora todavía en Quito, se la llamó Eloy Alfaro y la estación se llama todavía Chimbacalle. Y ahí hay un museo del ferrocarril precisamente
porque fue el síntoma de lo que Alfaro representaba. Luego, en pocos años, el liberalismo comenzó a deteriorarse, porque no pudo cumplir los otros objetivos de Alfaro. Alfaro intentó, por ejemplo, promover la industria nacional, pero los importadores no le dejaron aprobar la ley. En el Congreso, en la legislatura, boicotearon la ley de fomento industrial de don Eloy Alfaro, para más bien promover las importaciones de manufacturas del exterior y no promover que se produzcan localmente. Tampoco logró Alfaro, pues, en esa época, ya pacificar al país. El país siguió en una situación de violencia interna, de enfrentamiento, y desde luego, pues, lo hizo a base de una alianza con los militares. En 1910 hubo un conato de guerra con el Perú, y ese conato de guerra con el Perú, precisamente, pues, terminó con un robustecimiento de la presidencia de Alfaro. Pero Alfaro terminó en 1911 su periodo. Hizo de nuevo un fraude electoral escandaloso y colocó a un amigo suyo en la presidencia, a un industrial guayaquileño, don Emilio Estrada, pero Alfaro mismo se dio cuenta que Estrada no iba a poder gobernar. Intentó quedarse como comandante en jefe del ejército, no le dejaron, y pocos días antes de entregar el poder le dieron un golpe de estado y le obligaron a salir del país. Estrada se posesionó y, como estaba previsto por Alfaro, en pocos meses se murió y terminaron por darse situaciones en que ya se iba a elegir otra vez presidente de la República y el candidato favorito era Plaza. Y entonces Alfaro propició el que se haga una resistencia y desde el exterior, desde Nicaragua, desde Panamá, perdón, donde estaba, se condujo una revuelta que comenzó en Esmeraldas y luego se dio en Guayaquil, y de nuevo los liberales alfaristas intentaron tomar el poder. No pudieron hacerlo, fueron vencidos por el Ejército Nacional, por el Ejército Ecuatoriano, e incluso don Eloy Alfaro fue tomado preso con otros generales liberales en Guayaquil. Y al final, don Eloy fue asesinado, traído de Guayaquil a Quito y asesinado, arrastrado por las calles de la ciudad. Bueno, de todo esto yo solo quiero decirles que efectivamente lo que se había dado es una situación de detención del proceso revolucionario, porque Alfaro era el líder reformista, el que había propuesto los cambios más radicales que se dieron en el país, y tenía además una base social popular importante. Pero ya los liberales llamados plutocráticos, los liberales de orden, los liberales aliados a los sectores poderosos de la burguesía ecuatoriana, los liberales ya no quisieron que Alfaro continuara y terminaron pues derrocándole y al final matándolo. Con lo cual se consolidó el poder de Plaza. Plaza gobernó el país de 1916 en adelante, pero ya en otro momento de la historia nacional. Había pasado el periodo revolucionario y entramos desde 1912 a 1925 en una etapa que se llamó el predominio plutocrático. Efectivamente fue el gobierno de los banqueros. No, desde entonces, después de Plaza, los que terminaron siendo presidentes de las repúblicas eran los abogados del Banco Comercial y Agrícola, es decir, los abogados del banco más poderoso del país, al cual el Estado le debía platales para pagar sueldos que eran compensados con un monopolio de la aduana que logró el banco. Entonces, pues, desde 1912 hasta el 25 gobernaron liberales también, pero antialfaristas, y además vinculados al poder económico más cerrado de Guayaquil. Todo esto provocó una reacción de los alfaristas. Se levantaron otra vez las montoneras en la provincia de Manabí, en Esmeraldas. Durante 3 años hubo una guerra civil muy sangrienta, que no pudo ser resuelta sino con un convenio
que el siguiente presidente, Baquerizo Moreno, logró con el líder de la revuelta esmeraldeña, que era el coronel Carlos Concha. En esta época, sin embargo, la vinculación del Estado con el banco, con el poder económico, no solo produjo una sujeción en términos políticos al poder económico, sino también una represión de los sectores populares, porque coincidió esta etapa con ya el declive del auge cacautero y el inicio de una larga crisis. Efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, comenzó una recesión muy fuerte en el país, cuyo momento más visible, más sentido fue en 1920. Es decir, en 1920, precisamente, se dio este proceso de deterioro de la economía, subió una alta inflación. Durante años el cambio de la moneda se había permanecido estable. $2 sucres por dólar. Pero en un momento dado sucedió un proceso acelerado de inflación después de 1920 que hizo que el dólar subiera a 5 sucres. O sea, se devaluó en más del 100%. Y los salarios no se mantuvieron en la misma proporción elevados, ¿no? Lo que sucedió fue pues un gran deterioro de la capacidad adquisitiva de la gente y además un proceso de empobrecimiento general de los cacauteros, de los trabajadores del cacao, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época se dio esta realidad, esta crisis muy profunda que provocó pues el que la revuelta esmeraldeña fuera fuerte y que además en 1922 en las calles de Guayaquil un proceso de protesta hubiera terminado precisamente con una masacre de los trabajadores el 15 de noviembre de 1922. Bueno, el gobierno subsistió, un gobierno que además ordenó tirar a matar y que se cargó con no se sabe cuántas, al menos 300, 400 personas. Se dice que eran 1000, pero yo no creo que hayan sido tantas. Ya a estas alturas no se dice. Pero de todas maneras, una masacre de 80, no 80. Yo creo, hay una lista, ¿no? Que dice que fueron 370. Pero más allá de la lista hubo mucha gente que nunca se descubrió quién era. Eran anónimos que circulaban en Guayaquil, no había identificación. Los mataron y los lanzaron a la ría precisamente para que no se vean los muertos. Y entonces, pues, en esas circunstancias la mortandad fue muy alta y se conoció muy poco de sus resultados. Pero 2 años después, los militares estaban organizándose ya bajo un nuevo gobierno que se había formado también por el fraude electoral, pero se formaron precisamente para oponerse a los gobiernos. Entonces los militares pues resolvieron dar un golpe de Estado y lo dieron contra el presidente de la República, que lo depusieron del poder. Y en definitiva pues se tomaron el poder por la fuerza. Era la primera vez que se nombraba una junta militar en el país para que gobierne. Y efectivamente se nombró una junta que tuvo muy poca duración y luego se nombró una junta de civiles y al final terminaron entregando a uno de sus miembros, que fue el doctor Isidro Ayora. O sea, de 1927 en adelante, hasta el año 31, gobernó Ayora con mucha fuerza y logró cambios constitucionales importantes, entre ellos el voto de la mujer, pero sobre todo logró una reforma fiscal de proporciones relevantes, que son cambios en el manejo de la economía que devinieron en una serie de transformaciones y de consecuencias, como el monopolio cada vez mayor del Banco Comercial y Agrícola sobre el Estado. Esto fue resistido por la sociedad y por eso se llamaba los gobiernos plutocráticos. Los militares pues llegaron al poder, tumbaron a la plutocracia
y se plantearon un proyecto de gobierno de corte nacionalista, si podríamos llamarlo progresista, pero con una situación absolutamente clara, ¿no? Los militares improvisaron su revolución, no tenían la capacidad de institucionalizarla, pero el general, el doctor Ayora, sí logró consolidar una reforma fiscal. Pero los militares siguieron, digamos, responsabilizándose del manejo del ejército y de las relaciones con el Estado. Entonces, en definitiva, los gobiernos se sostenían sobre las armas. La reforma de Ayora es una reforma muy importante. Yo creo que ustedes deben valorar ese hecho. La reforma de Ayora fue una reforma de gran relieve, y en ese sentido, pues, hay que recordar que si se llamó Revolución Juliana, algo de revolución tuvo, no de las proporciones que tuvo la Revolución Alfarista, pero sí hizo cambios que se sienten hasta ahora en el país. Bueno, pero y ahora se cayó, pues, también, como consecuencia de las políticas que se adoptaron para detener las consecuencias de lo que fue el Viernes Negro, o de las consecuencias que tuvieron los militares, las consecuencias que tuvo la crisis de la bolsa en Guayaquil y el derrumbamiento de la economía norteamericana en 1929. Eso tuvo un impacto en todo el mundo y también en nuestro país, y el impacto que tuvo sobre el país la crisis norteamericana, sobre todo porque se volvió a devaluar la moneda, pero provocó inestabilidad política, y el presidente de la República tuvo que renunciar, el doctor Isidro Ayora. Le sufrieron una serie de interinazgos. Del año 30 a 1940 hubo 14 gobiernos, es decir, el promedio fue de menos de 9 meses por gobierno. Subían unos y bajaban otros, se daban golpes de Estado, se daban golpes parlamentarios, incluso se preparó una constitución nueva que nunca llegó a regir. Es decir, en una situación de crisis, como que no había un referente, un oriente para el Ecuador. Entonces, pues en esas circunstancias, pues se produjo un fenómeno de renovación política. Por un lado, durante los años 20, se organizaron los 3 partidos así llamados tradicionales. El año 23 se reorganizó el Partido Liberal. El año 25 se reorganizó el Partido Conservador. Y el año 26 se fundó el Partido Socialista. Es decir, habían 3 partidos políticos que entraron en la escena, pero que no pudieron sostener un sistema de partidos, porque a eso se le cruzó el fenómeno del caudillismo, es decir, la figura de José María Velasco Ibarra, que dominaría la política ecuatoriana por 40 años. Dani, a ver qué querías. Sí, profe, buenas tardes. Yo tengo una inquietud acerca de la crisis, ¿no? que tuvo en 1930. En esa época, como usted mencionó, estaban a cargo de las impresiones de dinero y todo. Antes de esa época, los bancos que se beneficiaron del cacao y eso. ¿Y en qué? Yo quisiera saber en qué año toma la tutela, por ejemplo, el Banco Central, de la impresión de del dinero y todo eso, porque no recuerdo. Quisiera que me ayude con eso para saber desde qué... Yo presupongo que ustedes han leído los libros y las lecturas, y por eso no repito, porque no tendría gracia que aquí repita lo que ya está dicho. Yo lo que hago es un comentario adicional desde otra perspectiva para apuntalar la lectura que ustedes ya han hecho. Pero la pregunta es buena, porque yo mencioné la reforma fiscal del doctor Ayora, pero no les dije en qué consistía, y ahora se los voy a decir. Hicieron primero una reforma bancaria y monetaria. Se estableció el Banco Central del Ecuador, quitándoles
a estas instituciones bancarias privadas que ya existían en el país el derecho de libre emisión. Es decir, los billetes ya los iba a invertir solo el Ecuador, solo el Estado ecuatoriano. Ya no se permitía que impriman moneda los bancos y encima de eso le presten plata al Estado. No era posible. Luego se creó la Superintendencia de Bancos. Luego se creó, esto es 1927, ¿no? Para este efecto se le trajo contratado al país a un profesor de la Universidad de Princeton que se llamaba Edwin Kemmerer. Por eso es que la así llamada Misión Kemmerer tuvo mucha influencia en el Ecuador, porque hizo una reforma fiscal que tuvo grandes consecuencias. También se hizo un cambio en la aduana y en la dirección de impuestos. De manera que la reforma de Juliana en ese sentido fue más bien profunda, importante. Se dio esa realidad. Bueno. Disculpe, profe, lo que pasa es que generalmente cuando un banco privado emite moneda nacional, tiene el riesgo de que la moneda se devalúe bastante, ¿no? Entonces, de hecho, el Banco Central, si emite mucho efectivo, mucha moneda, tiende a devaluarse la moneda, ¿no? Entonces, por eso era mi pregunta. Sí, pero lo de la inflación pasa no solamente con los bancos privados, sino también con los bancos centrales. Porque después de los años 20 ya casi no hubo país en donde había bancos privados emitiendo moneda. Y sin embargo, los fenómenos inflacionarios se mantuvieron. O sea, el que un banco privado maneje las finanzas de un país ahora nos parece un grave error. Pero en esa época era lo más normal, pues los bancos privados eran los que emitían moneda, no emitía el Estado. Y entonces, lo que se hizo es darle al Banco Central de la capacidad de ser institución emisora, que ya no ven a ser ninguno de los otros sectores. Ya ninguno de los otros bancos. Aún más, el Banco Comercial y Agrícola lo obligaron a quebrar, ¿no? Para deshacerse de esa presión, de ese poder económico. Y no pasó nada. Pero lo que sí sucedía es que desde entonces, claro, los grandes banqueros de Guayaquil dijeron que el ataque al banco era un ataque a la ciudad. Así como en tiempos de Maguad, me acuerdo, salían con crespones negros los banqueros de Guayaquil a defender a Raspiazo. Es después de lo de Maguad, ¿no? Entonces, bueno, no nos prolonguemos en esto, pero lo que queda dicho es que el gobierno reformista juliano sí logró algunos cambios beneficiosos para el país que implicaban, pues, el que se recobró la capacidad de emisión monetaria, que es uno de los atributos del Estado, ¿no? Una de las atribuciones básicas del Estado. Bueno, en ese momento de incertidumbre nacional, de gobiernos que subían y bajaban, de gobiernos que no duraban a veces ni 15 días, surgió la figura de un caudillo que marcó la política ecuatoriana por muchos años. Se llamaba José María Velasco Ibarra, era quiteño, y en 1932 súbitamente se volvió una revelación en el país. Y efectivamente, pues, el doctor Velasco logró unas votaciones altísimas. Los liberales no pudieron ya seguir haciendo fraude, tuvieron que reconocer el triunfo de Velasco, y en 1935 Velasco Ibarra se hizo cargo del poder. No duró mucho. Se enfrentó muy fuertemente con los liberales, los socialistas que estaban recién naciendo, creciendo, y al final, pues, Velasco Ibarra terminó derrocado por primera vez. Lo elegirían 4 veces más, y de esas solo una terminó el periodo, 1952 a 1956. Todos los demás periodos que Velasco había llegado al poder y llegaba con unas votaciones altísimas, pues Velasco fue derrocado. ¿Ustedes han oído hablar del velasquismo?
Y ese parecía Rafael Correa, creo, ¿no? En su discursito. Velasco era pues un gran orador, ¿no? Eso sí, entonces pues era un caudillo que además había un discurso nuevo. Aunque Velasco no era precisamente un hombre de izquierda, Velasco era un hombre de derecha, era conservador, hijo de una familia muy católica, ¿no? Entonces, pues él, por ejemplo, se divorció por la ley ecuatoriana de su mujer y no pudo volver a casarse, sino ya cuando su señora se había muerto y era presidente de la República en 1971. Bueno, entonces el velasquismo es este fenómeno intento de superar los partidos políticos. Pero claro, el Partido Liberal no tenía suficiente fuerza como para imponerse a los demás, entonces no tenía la capacidad de monopolizar el poder. El Partido Conservador había sido alejado del poder y no volvió nunca. Y el Partido Socialista pues, era demasiado débil como para transformarse en una alternativa nacional. Esta es la situación como se fue dando en esa época. Se eligió un dictador civil que tenía un violento enfrentamiento con la Iglesia Católica. Pero lo que es la vida, había un gran enfrentamiento con la Iglesia del gobierno, pero este que fue el mayor enemigo que tuvo la Iglesia es el que terminó haciendo el tratado con la Santa Sede, que se llama Mos Vivendi, y que no es otra cosa que un tratado que no es concordato, pero de fuerza obligatoria para regular las relaciones Iglesia-Estado. Está vigente desde 1937 en el país. Entonces ahora, Velasco se cae, le sucede un dictador civil y al final los militares vuelven a intervenir. Y es el comandante, es el ministro de Defensa, el general Alberto Enríquez Gallo, el que asume el poder y se convierte en uno de los presidentes más progresistas que ha habido en el país. En un corto periodo, estuvo un año nomás en el poder. Emitió una serie de normas para la que no se diera sobre la explotación de la minería, para beneficiar al país con la explotación minera. También emitió el Código Laboral, el Código del Trabajo, que fue una innovación muy importante en su época. Y desde luego, pues, también hizo algunas regulaciones que permitieron garantizar el ahorro particular. Él hizo Enríquez emitió un decreto que, además de lo del Código de Trabajo, que fue lo más importante, emitió una serie de normas, entre ellos un decreto que permitía la libertad de conciencia, la libertad de prensa, y había sido conculcada por gobiernos anteriores que se decían liberales. Pero el general Enríquez no terminó un plazo, las dictaduras no tienen periodo, ¿no? Pues provocó una situación complicada en la constituyente porque estableció que en cada provincia elegiría 3 legisladores, un conservador, un liberal y un socialista. Entonces hubo un cuello de botella, no sabían a quién elegir y al final eligieron presidente interino al doctor Aurelio Mosquera Narváez. Y pues Mosquera murió muy poco tiempo después, no logró a enfrentar el problema Iglesia y llegó a 1940. En 1940 el régimen liberal estaba totalmente desprestigiado. Eso es evidente. Arroyo del Río, además de un personaje de aire déspota, no era precisamente
las mejores experiencias, la mejor experiencia que se podía tener. ¿Quién era Arroyo del Río? Arroyo del Río era el gran jefe de los liberales. Era un abogado guayaquileño que se había enfrentado a Velasco Ibarra y que era, pues, el líder del liberalismo plutocrático. El mismo representante de compañías extranjeras en el país, su bufete estaba dedicado a manejar las representaciones de ciudadanos de Estados Unidos en el Ecuador. Pues Arroyo del Río fue electo el presidente en 1940 por un escandaloso fraude electoral que se produjo. En 1940 el jefe de los liberales, Carlos Arroyo, ganó. Le hicieron fraude a Velasco Ibarra, que salió segundo, y a Jacinto Gión Camaño, el líder conservador, que salió tercero. Entonces, en esas circunstancias, pues, Arroyo gobernó el país cuando se produjo una situación anómala. El ejército peruano invadió la provincia del Oro para tratar del Ecuador, de obligar al Ecuador a firmar un tratado en la costa sur y en el oriente. La idea era negociar que el Ecuador se quedara con una parte de la región oriental que estaba reclamando precisamente Brasil y luego que reclamaba el Perú. Bueno, la guerra con el Perú fue un trauma, un fuerte trauma nacional, porque efectivamente pues se dieron situaciones extremas de heroísmo y de cobardía, de manejo correcto de la táctica, pero prácticamente ninguna orientación de tipo militar para poder proteger efectivamente las fronteras. Entonces, pues, además está decirles que eso trajo un trauma nacional. Se dio un fenómeno muy fuerte de desengaño del país. Y eso acompañó a varias generaciones en el Ecuador, incluso a la mía, ¿no? Que fuimos formados en la idea de que había que recobrar el oriente y matar a cuanto peruano se cruzara por delante. Pero en realidad, pues, ya en términos más científicos, la propuesta de la oposición a Arroyo del Río era una propuesta de unidad nacional. Y entonces se juntaron, pues, liberales independientes, velasquistas, socialistas, comunistas y algunos que pertenecían a este grupo pequeño, el cual es representante, el asesor del ministro de Defensa. El actual asesor del Ministerio de Defensa, son de los actuales asesores del Ministro de Defensa, pero que en esa época pues tenían otras características. Y entonces pues el gobierno de Arroyo pues era muy impopular, ejerció mucha represión e intentó perpetuarse en el poder. Arroyo del Río nombró como sucesor a un banquero que se llamaba, es decir, a una persona vinculada a la banca, no era el propio banquero, sino una persona vinculada a la banca y a la masonería, ¿no? Miguel Ángel Albornoz. Pero la oposición se unificó desde los conservadores hasta los socialistas. Se armaron en una insurrección que se llamó La Gloriosa. Y esa también se la llama revolución, la gloriosa Revolución de Mayo de 1941. Bueno, perdón, 44. En el 44 se produjo la revuelta contra Arroyo. Y entonces Arroyo del Río pues intentó quedarse en el poder, pero el ejército le dio un golpe muy fuerte y al final se terminó cayendo del poder Arroyo del Río. Bueno, ese fue un trauma nacional, un trauma muy grande. Ya lo mencioné.
porque efectivamente, pues, el haber perdido un territorio que el Ecuador, aunque no poseyera efectivamente, lo consideraba parte del patrimonio nacional, fue un problema casi imposible de superar. Eso provocó que a partir del 28 de mayo se dieran reacciones muy fuertes contra los arroístas, contra los liberales que habían gobernado con Arroyo del Río. ¿Qué sucedió? Que toda esta alianza de opositores nombró un candidato a la presidencia, el doctor José María Velasco Ibarra, una vez más. Había sido presidente y derrocado, había sido candidato y no le dejaron ni entrar al país en 1940. El fraude de Arroyo fue escandaloso. Y cuando se intentó hacer lo mismo, el 44, los militares, como dije, se alzaron en armas contra el gobierno civil, derrocaron a Arroyo con el respaldo de los más amplios sectores del país. La caída de Arroyo fue uno de los actos más populares, más reconocidos de ese entonces. Claro, el hecho terminó pues de muy mala manera, porque Velasco pues persiguió a Arroyo y sancionó a los arroístas. Y vino a lo que se llamaba la Gran Revolución de Mayo, que también tiene su peso porque fue un golpe definitivo para la vieja aristocracia guayaquileña vinculada a la banca, pero también fue un momento de inestabilidad muy grande para el país. Entonces, pues, esta situación pues se mantuvo un buen tiempo. Además, Velasco intentó equilibrar las influencias en el gobierno entre las que tenían los comunistas con los sacerdotes y de los serranos, los costeños y los orientales, los amazónicos, pues intentaron generar una unidad, pero la unidad nacional a la larga no se produjo. Y claro, se cayó Arroyo del Río, tuvo que salir del país, se le acusaron de varios actos de corrupción, estaba condenado en un juicio, ya después intentó justificarse y no lo logró. Bueno, caído Arroyo del Río, Velasco Ibarra formó su gobierno que dijo que iba a hacer revolución, que se llamó la famosa Revolución de Mayo. Pero las contradicciones, como ya dije, de este gobierno eran enormes, pues desde los conservadores hasta los comunistas. A la larga no se pudo unificar el gobierno y Velasco Ibarra hizo cada vez un gobierno más deteriorado, un gobierno sin rumbo, un gobierno que enfrentó a las fuerzas sociales en algunos sectores y que terminó también derrocado el 29 de marzo, el 20 de marzo de 1946. Ahí Velasco se proclamó nuevamente dictador. Había sido presidente electo, pero se proclamó dictador y disolvió el Congreso Nacional y se puso a gobernar como dictador. Sí, Paola. Doctor, una inquietud. Respecto de, por ejemplo, siempre se habla en la historia que hay la influencia de la costa y de la sierra, pero en el caso, por ejemplo, de la región amazónica y la región insular, ¿entran en algún momento en la historia del Estado para las revueltas, las revoluciones? No, el Galápagos, como les mencioné, entró pacíficamente en 1832, pero durante largo tiempo fueron unas islas deshabitadas, no tuvieron el valor científico que ahora se les da, a pesar de que había trabajado Darwin. Y entonces, las Islas Galápagos no tuvieron mayor trascendencia. El Oriente tampoco. Lo que había es el argumento de que había que reconquistar al Amazonas y entonces las provincias orientales eran un referente, pero nada más que eso. Las Fuerzas Armadas no lograron repotenciarse. Sería en el siguiente periodo en donde se logró repotenciar a las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, en 1946
el presidente de la República, Velasco Ibarra, pues convocó una nueva constituyente. En esa constituyente lo confirmaron como presidente a Velasco Ibarra, y no lograron una mayoría razonable ni los conservadores, que venían por un lado, ni los sectores de lo que se llamaba entonces izquierda. Y entonces, pues durante algún tiempo hubo un desequilibrio de poderes hasta cuando Velasco Ibarra, ya proclamado dictador, resolvió dar una serie de pasos que unieran a las dos provincias. Velasco estaba ejerciendo el poder y en 1947 fue objeto de un golpe de Estado de su ministro de Defensa, el general coronel Carlos Mancheno. Y entonces, pues, Mancheno intentó quedarse en el poder, pero el vicepresidente titular lo que hizo es invitar al país a defender la estabilidad constitucional. Estuvo 15 días en el poder y entregó al que el Congreso le eligió, al señor Carlos Julio Arosemena Tola, un hombre de gran influencia en Guayaquil, banquero, pero muy poco inclinado a la política. Bueno, el gobierno transcurrió en términos muy poco significativos en medio de una campaña electoral muy dura, pues, y al final pues fue electo presidente de la República don Galo Plaza Lazo. Y una vez electo, precisamente llevó adelante un gran proyecto de modernización en el país, un proyecto de no reforma agraria propiamente, pero sí de algunos cambios agrarios modernizantes que incluso agradecieron algunos campesinos. Además, Plaza pues estableció el desarrollismo como método de gobierno, una propuesta práctica de utilizar los recursos de donde vienen, sin quedarse demasiado en que si los chinos estaban violando o no los derechos humanos en esta época, sino que lo que se creó, pues, los chinos, no estoy hablando tonteras y ahorita, no se refiere a los chinos, sino a los militares, ¿no? Los militares ecuatorianos en esa época, pues, se abstuvieron de intervenir en la política, no violaron derechos humanos y se mantuvo una estabilidad desde 1948 al 60. Y así entramos en la última etapa de la historia del segundo periodo, en el cual, después de una larga recesión, porque no se repuso el país de la crisis cacautera, comenzó una etapa de estabilidad. Esta etapa de estabilidad se extendió por 12 años y tuvo una serie de características distintas a la anterior. Tuvo 3 gobiernos que se sucedieron sin golpes de Estado, sin interrupciones, al contrario de lo que había pasado antes, que había una secuencia de golpes de Estado, de cambios de gobierno muy rápidas. Hubo un crecimiento económico más o menos significativo, producto del auge del banano, de la venta del banano. Ecuador se transformó en exportador y en un momento dado en el principal productor de banano en el mundo. Y además se produjo el inicio de un proceso modesto de industrialización en el país. Entonces, eso es lo que puede decirse básicamente de esta etapa de la historia nacional, ¿no? Los partidos políticos funcionaron más o menos regularmente, funcionaron las instituciones del Estado regularmente, y eso es en definitiva lo que nosotros podemos destacar de esta época. Francamente les diré, estoy muy molesto, muy dolorido, no voy a poder avanzar un poco en esto. Les recomiendo que lean la lectura. Esta etapa es muy interesante en la historia del país
Yo ya doy razón de eso, entre paréntesis, porque yo nací en 1950 y doy razón de lo que pasó desde 1956, 58 y ciertamente lo que pasó en 1960. Es lo que mañana vamos a tratar de dilucidar. Pero quisiera decirles que me disculpen que realmente no me dieron una pastilla, pero no logro concentrarme siquiera. El dolor pocas veces me ha dado. No les voy a culpar a ustedes del dolor de cabeza, porque no me han dado dolores de cabeza, pero sí quisiera decirles que nos veamos mañana. Pues entonces ya les he dado una visión general de lo que sucedió en esa época, pero quizá en este periodo, más que en ningún otro, del año 95 al 60, es bueno que lean los textos, porque los textos son bastante ilustrativos. Están planteados de manera tal que podrá entenderse mejor lo que aquí les estoy planteando. Entonces, pues mañana tenemos clase a las 5, ¿no? Voy a tratar de venir mañana sin que me tengan que... Lo único que faltaba es que me pongan un pañuelo aquí en la cabeza. Y es raro, porque a mí no me suele dar dolores de cabeza. Estoy realmente muy, muy molesto. Y me comenzó precisamente el rato de comenzar la clase. No sé a qué se debió. Espero que no haya sido mal aire, porque aquí estoy en mi despacho de la universidad y malos aires no hay por aquí. Pero bueno, entonces, mañana nos vemos, pues. Que se mejore, doctor. Muy bien, pues hasta luego. Hasta mañana, doctor, compañero. Mañana. También. Mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias.